Entonces, bueno, a manera de introducción, les quería pues contar que esta charla va enfocada más a que entendamos, o no a que entendamos, a tratar de explicarles desde mi punto de vista, desde mi análisis clínico y desde lo que yo estudio, por qué desde mi perspectiva el caballo criollo colombiano sufre tanto de claudicaciones, ¿vale? Que es algo, digamos, supremamente común en nuestra raza. Entonces yo sé que en muchas charlas de pronto ya han escuchado que hay factores nutricionales que intervienen en este tema, ¿cierto? Ya muchas charlas han hablado que la falta de calcio, que los forrajes que tienen exceso de pronto de fosfatos, etcétera. Todos estos factores nutricionales que son culpables de las claudicaciones no los vamos a abordar en esta charla. No es el foco de eso, ni de los factores genéticos que seguramente ya los han comentado, ya se los han dicho en algún momento, ni de los factores de manejo, que también ya sabemos muchas personas que hay factores de manejo que intervienen en la presentación de claudicaciones o de cojeras en el criollo. La doma, el entrenamiento, los herrajes, todos esos factores que ya en ciertas ocasiones yo creo que los se han abordado en otras charlas, no los vamos a tocar acá. Hoy vamos a hablar un poco desde la perspectiva biomecánica del caballo criollo, desde cómo trabaja el caballo, desde la ejecución de sus andares, cómo son, en mi manera de analizar, los grandes causantes de la mayoría de problemas ortopédicos que tenemos en el caballo criollo colombiano, ¿vale? Entonces vamos a hablar básicamente desde la perspectiva biomecánica. Entonces ahí hay una definición muy sencilla de qué es la biomecánica para que todos entendamos y nos contextualicemos qué es. Es una ciencia que se aplica en muchas áreas, en este caso es en la medicina veterinaria de caballos, que analiza la acción de los músculos, de las articulaciones y de todos los tejidos blandos como ligamentos y tendones, fascias para producir el movimiento, y en este caso puntual para estudiar cómo interfieren esos movimientos en la salud ortopédica del caballo, ¿vale? Eso es biomecánica. Hay otras ramificaciones que explican un poco más de qué es la biomecánica, como la cinética, pero no nos vamos, digamos, a meter mucho en ese tema porque esto es una charla, veo que para un público no solamente veterinario, sino propietarios, montadores y estudiantes, que la idea es que pues, nos queden muchos conceptos muy fácil. ¿Cuál es la importancia de la biomecánica para los montadores y para los propietarios? Primero, que es una herramienta aplicable y útil para mejorar el rendimiento deportivo de los caballos. Si lo vemos desde la parte de entrenamiento y si lo vemos desde la salud ortopédica del caballo, los caballos sanos ortopédicamente pueden rendir mucho más en el deporte. Permite un trabajo en equipo con el veterinario, ¿cierto? En beneficio del caballo y del rendimiento deportivo. Esto no es un trabajo solo del veterinario, ni el herrero puede trabajar solo como él cree que puede trabajar, ni el ortopedista puede trabajar solo como él cree que puede ayudar al caballo. Entre más interacción y entre más mancomunado sea el trabajo de herradores, entrenadores y veterinarios, mucho mejor para el caballo. Obviamente también de los propietarios, ¿cierto? En los potros los ayuda a que tengan una adaptación al ejercicio mucho más sana, ¿cierto? Mucho más fisiológica, y que esto prolongue la vida deportiva de estos potros que van a empezar una carrera deportiva. Y obviamente esto va a prevenir lesiones a largo plazo y ampliar el conocimiento del mundo del caballo, ¿sí? Yo personalmente soy un apasionado por aprender cosas todo el tiempo, y más si son relacionadas al caballo, entonces siempre meterle conceptos nuevos al cerebro va a ser enriquecedor pues para la vida de uno. Para el veterinario, porque sé que acá hay varios estudiantes y varios veterinarios, es una herramienta que ayuda muchísimo a comprender la claudicación que tiene el caballo. Sin embargo, en el caballo criollo colombiano hay ciertas variaciones biomecánicas que no se aplican en el análisis de la claudicación de otros caballos de otras ejecuciones, como el salto o la doma. Son muy diferentes en la interpretación de la biomecánica. Entonces nos ayuda a comprender mucho más fácil las patologías, nos ayuda a seleccionar y a utilizar herraduras ortopédicas que nos ayuden a modificar la biomecánica de ciertas partes, como el dedo, para tratar de mejorar lesiones. Y la aplicación terapéutica, como establecer protocolos de rehabilitación, que en parte es la idea de esta charla, ¿cierto? Saber cómo lo rehabilitamos y cómo prevenimos para que el desarrollo deportivo sea mejor. Entonces vamos a hablar, para poder entender lo que pasa en el criollo, vamos a tratar de entender qué es lo que pasa en un caballo normal, cualquier caballo, ¿listo? Entonces resulta que hay unas estructuras involucradas que ahora las vamos a ver en la parte práctica muy importantes.
Ahí están unas de las más importantes que las deben tener ahí en la cabeza, recordarlas para que entendamos un poco mejor cómo funciona. Entonces está el ligamento nucal en rojo, el ligamento supraespinoso, que está por arriba de las espinas de las vértebras torácicas, por eso se llama supraespinoso, el ligamento sacrociático dorsal, que él se extiende por la cola. La importancia de la picada de la cola, que eso es otra arista grande, pero es supremamente importante en las alteraciones musculoesqueléticas del caballo. ¿Listo? Otros músculos muy importantes como los abdominales, ¿cierto? El recto abdominal. A ver si esto tiene cómo apuntar, sí. Puntero láser, aquí. Entonces está acá el recto abdominal, que es este amarillo, morado que ven acá, los oblicuos abdominales y los tres músculos abdominales como el recto, el oblicuo. Está el tensor de la fascia lata, el cuádriceps femoral, el glúteo medio, que es el glúteo más grande, el semitendinoso y el semimembranoso. Acá tenemos pues los serratos, muy importante acá el supraespinoso y el bíceps braquial, y este músculo grandote que está acá rojo, que va desde el hombro, desde el brazo hasta la cabeza, que se llama el brachiocefálico. Son como músculos muy importantes en los que hay que pensar para tratar de entender un poco qué es lo que pasa en esas lesiones. ¿Listo? Entonces, el movimiento del caballo es una acción dinámica que ocurre simultáneamente una detrás de la otra, pero vamos a tratar de desglosarla un poquito para que entendamos cómo se mueve un caballo desde el punto de vista biomecánico. ¿Listo? En cualquier andar. ¿Vale? Entonces, lo primero que siempre hace un caballo para iniciar su movimiento es algo que se llama desplazamiento o deslocamiento craneal de la cabeza. El caballo, para empezar a moverse, el caballo tiene que llevar la cabeza hacia adelante para que lo acompañe el resto del cuerpo, ¿cierto? Algo que ocurre cuando el caballo lleva la cabeza adelante es que se tensa todos los tres ligamentos que hablamos, ¿cierto? Nucal, supraespinoso y sacrociático dorsal. Él se tensa, básicamente porque está pegado de la nuca y de la cola. Entonces, al caballo bajar la cabeza, él se tensa como una guaya. ¿Y qué pasa cuando él se tensa? Pues el abdomen lo acompaña y el abdomen sube y trabajan los músculos abdominales. ¿Para qué? Eso se llama core. Los que hacen ejercicio saben que hay algo que se llama core, que básicamente son los cuadritos y los lumbares marcados que tenemos todos los veterinarios, pero en los caballos, la mayoría de caballos no tienen ese core fuerte, y ahora vamos a entender por qué. ¿Listo? El abdomen se aprieta, sube, se contrae los músculos abdominales y permite que las manos se desplacen hacia adelante y hacia arriba. Y la que está abajo en azul se desplace también hacia arriba para ayudar a la impulsión del caballo hacia el frente. Y a la vez nos ayuda a que esta posición de abdomen alto, dorso tenso, los músculos que actúan en esta zona del miembro pélvico, que principalmente son el glúteo medio, que es el principal músculo grande del anca, y los otros músculos que permiten la flexión de la cadena, como son el iliopsoas, actúen para flexionar la cadera y que se dé una correcta flexión de la rodilla, del corvejón y del nudo, que es el aparato recíproco. No sé si quedó eso claro. Si el abdomen se contrae, el caballo es capaz, mucho más fácil, de meter la pata, de flexionar la cadera para meter la pata debajo e impulsarse, y llevar obviamente esa pata hacia adelante y terminar de impulsarse con la que está en el piso hacia el frente, y se da el movimiento. ¿Sí? Desglosado, pero es algo que ocurre simultáneamente. El caballo desloca la cabeza y va hacia adelante. Eso ocurre en todos. Ocurre en la doma, ocurre en el salto, ocurre en el rejoneo, ocurre en casi todas. Y les voy a poner este video, está en alemán, no sé qué dice, pero sí entiendo lo que pasa y me gusta cómo se ve lo que pasa, para que veamos básicamente y ustedes puedan entender un poco cómo es que la posición del caballo realmente afecta el funcionamiento del cuerpo, cómo la posición de la cabeza afecta el dorso, cómo la posición de la cabeza afecta la anca, ¿listo? Cómo el abdomen va a afectar el desempeño del movimiento del caballo, ¿vale? Entonces ahí nos están señalando básicamente unos músculos muy importantes que van pegaditos a la columna cervical, y otro grupo muscular muy importante que es el latissimus dorsi, que es el que conforma, digamos, ese grupo importante del dorso. Él se mueve, miren, él tiene una lateromoción cuando el caballo camina, al igual que el cuello cuando se balancea de arriba hacia abajo, permitiendo toda la movilidad de los músculos superficiales y profundos del cuello. Miren cómo se mueve la anca, cómo se contraen todos los músculos. Listo. Ahora más adelantico vamos a ver cómo
como la alteración del cuello, en este caso de la posición de la cabeza, va a cambiar significativamente la posición del dorso, del abdomen. Como él baja la cabeza, se tensa toda la musculatura del dorso y la musculatura del anca, y el caballo cambia su biomecánica de trabajo, facilita algunos movimientos de entrada debajo de la masa del cuerpo. ¿Listo? Vamos a adelantarlo un poquito. Miren, ahí es el ejemplo de cómo mejora el ingreso de los miembros posteriores debajo de la masa del cuerpo, ¿cierto? Simplemente la acción de los músculos dorsales y de los músculos abdominales. Ahora vamos a ver qué pasa cuando se cambia esa posición a un poco más elevada. Acá nos explican un poco de los puntos. Se trabó. Oh, perdón. No se deja adelantar, hombre. Bueno. Bueno, no sé, no me deja aquí adelantarlo nada. Bueno, ahorita se los muestro, ahorita si quiere sacamos la presentación de acá y se los muestro, listo. Pero esto va, básicamente el video iba enfocado a cómo la posición de la cabeza va a alterar absolutamente toda la postura de los músculos y la manera en la que trabaja el caballo. Entonces, entendiendo esas características biomecánicas generales del caballo, ya entendimos cómo se disloca la cabeza, cómo se tensa el dorso, cómo cuando se tensa el dorso el abdomen se aprieta, cómo cuando el abdomen se aprieta el caballo es más fácil es capaz de meter los posteriores debajo. Vamos a tratar de entender desde ese mismo punto de vista cómo trabaja nuestro caballo. ¿Listo? Muy sencillo el ejercicio, exactamente el mismo. Empecemos por entender que lo que principalmente tiene restringido en mayor o menor medida el caballo criollo colombiano es el desplazamiento craneal de la cabeza, ¿cierto? Normalmente por el freno. Casi todos se trabajan es por el freno y el caballo trabaja con una retención de la cabeza, ¿vale? Entonces lo primero que tienen es una retención de la cabeza que obliga a que el caballo haga esta posición que ustedes ven en blanco, ¿sí la ven? Que es una hiperextensión del cuello, hay una hiperextensión del cuello y una hiperflexión de la cabeza, lo cual ortopédicamente también va a ser muy importante y ya lo vamos a tocar. Pero ¿qué pasa cuando el caballo hace el movimiento contrario del deslocamiento craneal? Cuando lo sube, ¿qué pasa con el ligamento sacroiliaco? Se relaja, pierde toda la tensión que debería tener en el dorso cuando el caballo baja la cabeza y hace el deslocamiento craneal. Entonces, ¿qué pasa? Pues al haber ese relajamiento del dorso, además de la picada de la cola que interfiere con la estabilidad del ligamento a nivel caudal, la cola es como el cuello de los posteriores, más o menos. Pues el abdomen baja, por eso tenemos caballos barrigones con falta de acondicionamiento del abdomen. Los miembros posteriores no van adelante y al frente, sino van arriba, y eso le da la característica de elevación, por ejemplo, al trote o a la trocha. Y el del piso no va hacia adelante, sino que también va hacia arriba, y eso es lo que da la característica biomecánica del movimiento del caballo, ¿vale? Además, ¿qué pasa en los posteriores? Pues ya vimos que no facilita la flexión coxofemoral, por ende no facilita toda la flexión de la rodilla, del tarso y del nudo. Aquí hay alguien que no sea veterinario, qué pena, levante la mano, sin penas, para saber una cosa. Listo. Miren, el caballo tiene algo en los posteriores, en los miembros pélvicos, en las patas, que se llama aparato recíproco. ¿Qué es el aparato recíproco? Es una estructura tendínea y muscular que hace que cuando el caballo flexione una articulación en las patas, se flexione toda. Funciona como un resorte.
Cuando él flexiona la coxofemoral, se flexiona la rodilla, se flexiona el corvejón y se flexiona el nudo. Nunca van a ser capaces ustedes solo de flexionar la rodilla y dejar extendido el nudo o dejar extendido el corvejón. Siempre se va a flexionar y se va a extender completo. Eso es un mecanismo adaptativo que se llama aparato recíproco y es para ahorrar energía y para que haya más eficiencia en el trabajo muscular de los miembros posteriores. Entonces, al evitarse la flexión coxofemoral por el relajamiento del ligamento dorsal, ese aparato recíproco no va a funcionar de la manera más eficiente posible, no va a funcionar bien, va a ser incapaz de meter los miembros posteriores y no va a ser capaz de impulsarse como debería. Entonces la pregunta es, ¿cómo se impulsa el caballo si el caballo tiene la fase craneal más restringida? No, depende de los caballos. Hay caballos que la tienen muy restringida y hay otros que tienen un poco más de libertad en el caballo. Por eso el caballo se parquea. ¿Qué creen que lo impulsa? Esa es la pregunta. ¿Cómo se impulsa entonces el caballo? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué creen? ¿Ni idea? Vea, pues la mayoría de la impulsión viene de las cuartillas o recae en las cuartillas, en los corvejones y en los nudos. Y eso se llama un impulso de huida, como si estuvieran caminando en puntitas para huir, con la restricción en la cabeza. Y eso es la principal causa de que el 85-90% de las claudicaciones en miembros posteriores en los caballos criollos colombianos sean corvejones, cuartillas o nudos. Hay otras que estamos viendo mucho más en la línea dorsal por la evidente circunstancia de ahí, ¿cierto? Y estos son los sitios donde más se lesiona el caballo criollo colombiano a mi experiencia. No sé si los veterinarios que están acá tengan alguna experiencia diferente, pero normalmente son corvejones, cuartillas, origen del suspensorio ya sea en las manos o en las patas, nudos, últimas vértebras cervicales, línea dorsal, mucho Kisses spine en el caballo criollo colombiano, que yo creo que la mayoría nunca piensa que en el caballo se puede presentar, que es una enfermedad de los caballos de salto, que es muy común, pero en el caballo criollo colombiano así, mucho Kisses spine y problemas lumbosacros y sacroiliacos arriba en el dorso. ¿Listo? Venga, miramos este videito un momento. Y ya ustedes me dicen si de pronto sí tiene un poco de sentido lo que estamos viendo. A ver qué pasa acá. Creo que esto aquí. Listo. Entonces, fase craneal restringida, el deslocamiento de la cabeza está restringido por el freno, normalmente. ¿Listo? Listo, elevación de las manos hacia arriba, restringida hacia el frente, hiperextensión del cuello, hiperflexión de la cabeza, relajamiento del ligamento del dorso e impulsión de huida con las cuartillas, los corvejones y los nudos. Listo. Ojo que esto no es una charla que esté criticando al criollo, porque yo soy un reapasionado de los criollos, los que me conocen saben que me encantan, pero me encantan tanto que trato de entender por qué se están lesionando y por qué ocurre tanto lo que ocurre. Es una crítica académica, ¿sí? No es destructiva, es simplemente para que entendamos qué pasa y cómo podemos ayudarle. Entonces, ¿cuál es esta interferencia en las cojeras que más se presentan? Por ejemplo, lesiones del cuello. Recientemente estoy encontrando muchos caballos criollos con problemas en el cuello, con el famoso, y yo creo que los criadores y los que montan acá lo han escuchado, galuchitos en las manos, ¿no? Entonces caballos que no emparejan en la trocha o no emparejan en el trote y tienen un galuchito en la mano que no empareja y les ponen entonces un venoclisis en una mano para tratar de dormir la mano, para que él trate de emparejar, y muchas veces ese galuchito en las manos son simplemente neuropatías provenientes de las últimas 3 vértebras cervicales. Los estudiantes saben que ahí hay 4 nervios muy importantes, están ahí, músculo cutáneo, mediano, radial y ulnar, los que forman el plexo braquial, muy bien, que es el que inerva la musculatura del brazo. Entonces, si hay una inflamación, una neuritis de esa zona, la inervación de los músculos del brazo no va a ser correcta y van a haber anormalidades en el desplazamiento de las manos, y son muy comunes, ¿sí o no? Tenemos varios pacientes, Alejo. ¿Y qué lleva a que pasen este tipo de problemas? Pues prácticas muy comunes que ocurren, la famosa angarilla, flexiones exageradas del cuello,
posiciones y manejos como estos que se dan en el campo, lateroflexiones exageradas desde arriba o desde el piso, y obviamente la posición de la cabeza de hiperextensión del cuello e hiperflexión de la cabeza. ¿Listo? Eso hace que se cierren los espacios por donde salen los nervios de las vértebras cervicales y que se comprima el nervio, se espiche el nervio y lo inflame y genere neuritis de ahí para abajo. ¿Listo? Ahí hay varios ejemplos de caballos que vemos todo el tiempo en la feria, en competencia, y ahí están dibujados. Hiperextensión del cuello, hiperflexión de la cabeza, y la hiperextensión del cuello lleva a que se hiperflexione las vértebras cérvico-torácicas, que es las tres últimas donde salen los nervios que van a inervar el brazo. Entonces ahí vemos hiperflexión, hiperextensión, en diferentes grados, pero todos tienen hiperextensión e hiperflexión de la cabeza por la restricción craneal del paso. Y eso explica infinidad de neuritis y de problemas musculoesqueléticos. Radiografías de cuellos de caballos, acá vemos varios, acá no sé si ustedes a ver, acá les señalo con el puntero láser. Aquí, esta zona de acá es por donde salen los nervios, eso se llama el foramen intervertebral, y acá en esta yegua puntualmente vemos formaciones de hueso, acá vemos osteofitos, osteofitos acá, salidas, ahí es donde está la salida de los nervios, y ahí hay inflamación, hay osteofitos, hay huesitos que se desprendieron de la fricción del cuello y que generan neuritis. Los procesos articulares dorsales del cuello, en una vista oblicua, también se ven irregulares las facetas articulares, que las facetas articulares en la parte interna dan contra la médula y pueden generar problemas neurológicos. Una ecografía de un cuello, bueno, esos son pan de cada día del cuello, ¿listo? Y el cuello es muy importante, no es porque sea el criollo, ni es porque sea el de salto. Todas las modalidades ecuestres requieren de un cuello elástico. Y adivinen cuál es el segundo animal después de la jirafa que tiene el cuello más elástico. ¿Quién es? El caballo. Entonces es un llamado a la lógica de los montadores que están acá presentes o a los que les gusta montar caballos y que les llegan caballos duros del cuello. No tiene sentido que un animal que tenga tanta elasticidad en el cuello como el caballo es capaz de tocarse la punta de la cola o rascarse el casco de atrás girando la cabeza. Entonces desconfíen de una vez, si les llega un caballo, es que este caballo llegó con el cuello duro. No es normal, no es lógico que el caballo llegue con el cuello duro, ¿sí o no? ¿Y qué hacen normalmente los montadores? Empezar a flexionarlo para aflojarlo. Hiperflexionan lateral, para aflojarlo. No, este caballo nunca aflojó el cuello. Nunca aflojó el cuello, pues nunca lo aflojó porque seguramente viene con un problema cervical previo y usted lo que está haciendo es mover un mico constante. No sé si les has dado alguna vez un espasmo en la espalda, en el cuello. Uno no quiere mover el cuello y cogemos a esos caballos a moverlo, con espasmos musculares o con problemas cervicales asociados a las últimas vértebras cervicales por donde salen los nervios y que se cierran cuando lateroflexionamos el cuello. Entonces es muy común y eso es algo para pensar. Algo que se llama el cinturón de la escápula, otro común problema, atrofias en donde ponemos la silla. Diego, el caso anterior del cuello tensionado, como lo mencionabas, ¿es solucionable o es de dificultad? ¿Cómo se maneja? Eso es justamente parte de la discusión, porque el caballo, o sea, para ejecutar la mecánica que ejecuta, tiene que tener de cierta manera una hiperextensión del cuello. Ahora, la prevención, ¿cómo está? ¿Sí? Si hay potros que se entrenan con el dorso fuerte, son capaces de estar más tiempo reunidos, se va a retrasar, digamos, la lesión con el manejo preventivo, que ahorita lo vamos a tocar. Pero en definitiva, hay cosas que para que el caballo trabaje así, tiene que tener. Una de ellas es la hiperextensión del cuello. Lo que pasa es que hay unas muy exageradas. Aquí, huevón. ¿Listo? Otras, para que el caballo, por ejemplo, que lo vamos a tocar más adelante, para que el caballo pueda elevar las manos, tiene que tener en el herraje más proporción de palanca que de apoyo. ¿Cierto? Porque tiene que hacer fuerza para levantar la mano y elevar el brazo. Ahora hay proporciones que son 20 de palanca, 80 de apoyo. Ya eso no es sano para el caballo. Entonces es un equilibrio entre lo que necesitamos para la mecánica del caballo y lo que es contraproducente para la salud del caballo. Es que el concepto de reunión es muy diferente. El del criollo está totalmente errado. Un trabajo de doma ve como al contrario el caballo sube como el dorso. Exactamente. Vea, Juan, esto es un caballo. Vamos a volver un poquito para responderte esa pregunta que está muy interesante. ¿Cómo sube el dorso? Esto es un caballo reunido, mucho más reunido. Claro, un caballo redondo.
Y los que hacen salto, aquí Susi hace salto, sabe que un caballo que está reunido es un caballo que está redondo, que tiene el dorso arriba, que mete los posteriores y que se impulsa con facilidad. El concepto de reunión en el criollo es un caballo que está hiper extendido, hiperflexionado. Y eso es todo lo contrario, es un caballo partido, que lo que le dicen en doma y en salto, es un caballo partido a la mitad, ¿cierto? Pero ya lo vamos a mirar ahorita, ¿listo? Pues ya digo que es la mecánica con la que trabaja, la que predispone a los problemas, y sin que suene a crítica, simplemente entender por qué. ¿Por qué? Bueno. Listo. Cinturón de la escápula, otro problema común. ¿Por qué se atrofian tanto la zona de la silla, el latissimus dorsi, la zona del cinturón de la escápula? Normalmente por la postura de la silla y porque nunca les trabajamos el dorso. Y resulta que es muy importante el cinturón escapular. Son los músculos que están alrededor del tórax y alrededor de la escápula. ¿De qué se encargan esos músculos? Básicamente de funcionar como un brasier de mujer. Sostener el tórax. ¿Para qué? Para que al sostener el peso del tórax no recaiga todo el peso de la masa del caballo sobre el dedo, porque abajo hay otro aparato de suspensión que es ¿quién? Ligamento suspensorio, oblicuos, todos los ligamentos asociados al nudo. ¿Listo? Esa es la función de los músculos del cinturón escapular, ¿vale? Funcionan literalmente como un brasier para soportar el tórax y que no recaiga el peso abajo. ¿Y cuál es el principal factor para que se atrofien esos músculos? El mal ensillado. Los quieren poner la silla en el cuello, casi que prácticamente en el cuello, y eso primero atrofia los músculos del cinturón escapular y segundo limita el movimiento de la escápula. Y resulta que debajo de la escápula pasan nervios y atrás de la escápula pasan nervios que se están viendo presionados y que seguramente van a llevar a neuritis que ayudan a atrofiar también todo ese cinturón escapular, todo ese grupo muscular que está ahí asociado. ¿Listo? ¿No me creen? Miren esta foto, caballo criollo colombiano, con una atrofia tremendísima del músculo latissimus dorsi. ¿Listo? Más ejemplos aleatorios de internet, casi que en el cuello. Muy importante el ensillado en el caballo, ¿listo? Le da equilibrio, pero hace parte también del tipo de mecánica que puede ejercitar, para que pueda hacer el caballo. Imagínense que si el caballo tiene restringida la cabeza, tiene limitada el desplazamiento craneal del paso, y además de todo le pone la silla un poquito más atrás, pues el impulso de huida va a ser más limitado. Vea que tiene sentido que la silla esté más adelante para que la pueda ejecutar, pero malísimo para el cuerpo y para las lesiones del caballo, ¿listo? Esto es algo muy chévere que estos días lo descubrí, lo evidencié con mi yegua trabajando con Alejandro. Y es estos retrancos, ¿cómo se llama esto? Los tiros. Resulta que los sacan a caminar largo, montaña, con tiros, ¿cierto? Para ayudarlos a reunir, supuestamente. Pero resulta que los tiros no son elásticos y normalmente presentan una restricción del anca. Y resulta que el caballo, efectivamente el retranco, el tiro, le ayuda a llevar los posteriores para adelante, pero con esa misma fuerza el caballo tiene que llevar el posterior para atrás para impulsarse y subir, y el retranco no los deja. Entonces limita la fase caudal del paso. Nunca se va a fortalecer un músculo así. Antes va a generar más tensión en el dorso para lesionarse, pero eso fue un análisis que no está acá porque es muy reciente. Entonces, ¿qué pasa cuando hay falta de suspensión en el dorso por la atrofia de los músculos? Diego, vas a hablar un poquito de lo que hablabas de la atrofia, ¿no es cierto? Yo he notado mucho, pues yo me he un caso de deporte, pues de salto y es el tipo de silla. El tipo de silla. Es un tipo de silla. Puedes hablar ahí pues de la silla muy adelante. Sí. Y cambias el centro de gravedad del caballo también pues con una silla de esa manera. Sí. Y he notado en algunos que las sillas que utilizan no son las sillas ideales. Ahora hay que buscar una silla bien que como el caballo, y se han notado atrofias. Sí. Más a un lado que al otro, igual el jinete se apoya más a un lado que a otro. Exacto, no a todos los caballos le queda la misma silla. Algunos caballos, los bastos quedan muy pegados a la columna, otros quedan más anchos, unos más altos que otros. Y algo muy importante es que si algunos jinetes han tenido la precaución de mirar si el puente de la silla pega en la columna, pero no pega cuando no están subidos. Apenas se sube y arman el caballo y el caballo hiperextiende el cuello y baja el dorso, la silla ¡pum!, pega abajo. Y hay dolores muy marcados en las apófisis espinosas de las vértebras torácicas porque la silla, cuando el jinete se sienta, baja por el peso y por la posición que adquiere el caballo. Es muy importante, la silla es exageradamente importante. Pónganle mucho cuidado a eso los que montan pues acá seguido.
Entonces, vea, lo que ocurre o el resultado de la falta de suspensión en el tórax es la sobrecarga del dedo abajo. Quiere decir que como no hay un brasier que sostenga el tórax, todo el peso cae en los nudos o en el aparato de suspensión distal. Y ahí es cuando vemos este tipo de lesiones, muy comunes también, ¿cierto? Desmosis del ligamento suspensorio, nudos que casi que tocan el piso por sobrecarga del aparato de suspensión distal, que es el ligamento suspensorio, el ligamento oblicuo, recto sesamoideo, los cortos y los cruzados del nudo. ¿Listo? Entonces la falta de suspensión del tórax aumenta el estrés sobre el aparato de suspensión del dedo y se lesionan esos ligamentos, comunes también en la casuística de caballos criollos colombianos, y ahí está la explicación. Ahí está. ¿Ah? Bueno. ¿Qué pasa entonces? Lo que preguntaba, muy asociado a lo que preguntaba Enrique, ¿qué pasa con ese dolor del dorso que pega en la silla? Miren, esos kissing spines en caballos de salto muy comunes, ¿cierto, doctor? Y me lo has visto también. En el caballo creo que también ocurre mucho por la posición en la que trabajan, solo que allá casi no miramos, porque supuestamente al caballo no le duele el corvejón para arriba. Eso le decían a uno antes. Pero sí hay muchos problemas, dolor en la espalda, dolor crónico, que es un síndrome de dolor dorsal crónico, que lleva a una incapacidad de que el caballo llegue a una buena reunión, a la reunión que es, ¿cierto? Que el dorso vaya arriba, que el caballo apriete el abdomen, que remeta a los posteriores. Son incapaces por el dolor dorsal que tienen, y eso lleva a una pérdida de rendimiento y muchas veces a la incapacidad de sostenimiento del ejercicio del caballo. Es decir, que el caballo no se mantenga en la trocha o no se mantenga en el trote. Dolor de espalda básicamente. ¿Listo? Esto conecta obviamente aquí atrás con la zona la zona lumbosacra, donde también se presentan problemas en esas vértebras. Esa es la ecografía de ese caballo, donde se ven artropatías en los procesos articulares de las vértebras lumbares, L5, L6. Y a ver, eso sí no sé cómo controlarlo porque se volteó solo. Bueno, pero no sé por qué ocurrió eso, pero se van a dar cuenta si voltean la cabeza que el caballo cuando le examinan el dorso duele. Lumbosacro, y esos caballos comunes, que viven con dolor. Háganle un día de estos a los caballos que ustedes ven o a los de ustedes una presión ahí, para que vean que sí cargan dolorcito lumbosacro. ¿Listo? Bueno. ¿Y cuál es el impacto biomecánico de ese dorso así doblado? Básicamente la incapacidad de meter debajo los posteriores, tanto las manos, pues los anteriores como los posteriores, y más que la incapacidad de meter los posteriores debajo es la ineficiencia del trabajo de los posteriores y de los anteriores. Me explico. Ustedes han visto que la mayoría de deportistas de alto rendimiento tienen marcados los abdominales y los lumbares, ¿cierto? Piensen en cualquiera, James, Usain Bolt, el que ustedes quieran que tenga alto rendimiento, todos tienen la chocolatina y el abdomen y los lumbares marcados. ¿Por qué? Porque el core bien trabajado permite que la eficiencia de los miembros sea mayor, patean más duro, corren más rápido, golpean más fuerte. Entonces, si el dorso está fuerte, el caballo tiene una mejor ejecución con sus patas y con sus manos, podrá elevar con mayor cadencia las patas o podrá mover más rápido las manos. ¿Listo? Y ese es el impacto biomecánico que tiene. Doctor, pero es que el caballo criollo colombiano no va a trabajar reunido. Hay que buscarle un equilibrio. Ahí están viendo a la mano izquierda un caballo de paso fino colombiano que trabaja en una reunión, digámoslo así entre comillas, porque vuelvo y les digo, para que ejecuten el andar tienen que tener una mecánica, pero hay que buscar el punto intermedio de esa mecánica. Ese caballo tiene el dorso redondo, el cuello bien puesto, la cabeza bien posicionada y los posteriores y los anteriores van debajo de la masa y le permite ejecutar el paso fino. El de al lado allá es un caballo random de internet que está partido. Hiperextensión del cuello,
no tanta flexión de la cabeza, pero miren los apoyos de las manos donde están. ¿Listo? ¿Y por qué es importante que el dorso esté fuerte? Pues porque les expliqué ahorita que el aparato recíproco es como un resorte que sube y baja con eficiencia, ahí lo están viendo. Y un resorte, para que suba y baje, como ustedes ven en ese ejemplo, tiene que tener un punto de anclaje estable, fuerte. Si arriba, si el dorso está fuerte porque está tensionado el ligamento sacroiliaco y los músculos están fuertes, las patas suben y bajan eficientemente. ¿Qué pasará si no están así? Recuerden esto, recuerden esta posición. Caballo en su movimiento natural, él manda la cabeza para adelante, tensa el dorso y las patas entran y salen debajo de la masa más eficientemente. ¿Qué pasa en este ejemplo? Resulta que la articulación sacroiliaca y lumbosacra tiene de 1 a 5 grados de movimiento. Solamente flexión y extensión, lateroflexión y rotación. Esos son los movimientos que hace la articulación lumbosacra y sacroiliaca. Otra vez, flexión y extensión, lateroflexión y rotación. Pero solo se mueve de 1 a 5 grados. 1 a 5 grados es muy poquito, entonces fácilmente se pasa esa barrera de movimiento. Miren, se mueve esto es lo que se mueve. Y abajo la lumbosacra a los lados. Eso es todo. Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos una superficie poco estable, poco musculada, poco tensa porque está relajado todos los ligamentos y los músculos? Pues que ese resorte, que es el aparato recíproco, no va a tener una superficie de anclaje fuerte para subir y bajar correctamente y se va a perder la eficiencia de la energía para la cual está hecho el aparato recíproco, para que funcione mejor la flexión y la extensión de las patas. Entonces hay inestabilidad y pérdida del control articular. ¿Qué quiere decir eso? No es lo mismo usted tener la superficie del anca estable, imagínense la articulación sacroiliaca y lumbosacra fuerte, tensa, y hacer los movimientos acá, y que lo giren con esa zona estable, porque el alambre sube y baja de manera correcta. Pero si está flaco arriba, flojo el ligamento, esto se puede mover más de lo permitido, pues un movimiento como los que estamos acostumbrados a ver en un caballo, que los jalan y el caballo gira acá, o se estira, o se flexiona acá duro, fácilmente lleva a que 1 a 5 grados se conviertan en 10, 15 grados. Y eso sobreestresa las articulaciones sacroiliacas y lumbosacras y genera problemas comunes en los pacientes criollos. Yo creo que el más subdiagnosticado, que son artropatías sacroiliacas. ¿Listo? Y obviamente se pierde la conservación de la energía y el impacto biomecánico es que no va a ser tan eficiente el trabajo de los posteriores. Estas son imágenes de pacientes míos. Allá hay un disco sacroiliaco un poquito protruido. Acá una artropatía de la articulación sacroiliaca, vía transrectal. Esto es lo mismo, discopatías entre S1 y entre L5, L6 y L6, S1. Acá fragmentos en el disco, fibrilaciones del disco, fragmenticos óseos por la misma inestabilidad lumbosacra, criollos colombianos. ¿Vale? Listo, y pasamos para las patas. Ya casi vamos a acabar, tranquilos, no se aburran. ¿Tienen preguntas? ¿Dudas? ¿Está chévere? Interesante, ¿sí o qué? Entonces, ¿qué pasa con los miembros posteriores? Pues que resulta que los miembros posteriores también tienen una biomecánica súper bien pensada y súper bien hecha. ¿Cómo está hecho? Pues resulta que está demostrado que el ángulo que tengan los corvejones determinan la mecánica de trabajo de las patas, y eso tiene sentido. Corvejones rectos tienen un trabajo diferente a un corvejón un poco más flexionado. ¿Qué facilitará más el movimiento? ¿Un corvejón recto o un corvejón con una leve angulación? ¿Cuál? Claro, una leve angulación. Y eso es una conformación muy común en caballos criollos colombianos cojos. Y es, entre comillas, transmitido. Y es un debate que hay caballos que transmiten las cojeras. Y no transmiten las cojeras, transmiten la conformación que lleva a que el caballo en el desarrollo del ejercicio se encoge. O sea, transmiten caballos con corvejones rectos, con cuartillas largas, con articulaciones y con sacros supremamente angulados, que no facilitan el ejercicio y que llevan a que se lesionen más fácil. Eso es todo. ¿Listo? Y los corvejones, que es donde más se lesionan nuestros caballos, resulta que están diseñados, vean cómo es de maravillosa la
la biología, que están diseñados para que la transmisión de las fuerzas en el momento del apoyo se transmitan desde lateral hacia medial hacia arriba, la distribución de la fuerza. Pero eso está basado básicamente en la manera en cómo pisan los caballos. Miren los problemas que tenemos en Corvejones. Artropatías y esparavan óseo a montones. Vean, muchos ejemplos. ¿Listo? Súper común. Eso es lo que más vemos en el caballo criollo colombiano. Pero entonces, ¿por qué se lesiona ahí? Pues porque está diseñado. Vamos a ver si este video sí funciona de una manera correcta. A ver. Creo que no va a cargar porque no hay internet. Bueno, pero básicamente ese video es un slow motion de cómo está diseñado para que el caballo camine. El caballo, todos los caballos. Talón, planta, pinza. Talón, planta, pinza. Talón, planta, pinza. ¿Y cómo dijimos que era el apoyo del caballo criollo colombiano? Pinza, talón, de huida, en punticas de pies, tratando de huir de la restricción craneal. Entonces la distribución de la fuerza también va a ser contraria. No solo en el corvejón, sino en la rotación de apoyo que tienen las falanges. Las falanges tienen unas cargas biomecánicas que suceden en el momento del apoyo y están invertidas por el tipo de trabajo que hace el caballo. Entonces eso explica claramente que tengamos también problemas como esos. Vean, artropatías en las cuartillas. Artropatías en las cuartillas. Ay, chique, perdón. Allá, acá, acá. Problemas comunes en cuartillas, osteofitos en cuartillas. ¿Por qué? Pues porque la transmisión de la fuerza, de apoyo y de impulso biomecánico en el apoyo está invertida porque el caballo está oyendo en pinzas, no está apoyando talón, planta, pinza. ¿Sí? Es como el análisis que yo he podido hacer pues de eso. Además de todo, sumémosle factores como estos. No sé si acá hay algún herrador de caballos. Alejo, otra persona que le pegue a los herradores. Estos son pacientes de esta semana. ¿Sí o qué? Potrancas. 40 meses, 42 meses, 30 y pico de meses, con esa conformación en las patas. Ángulo palmar negativo, otra enfermedad supremamente común. ¿Qué es eso? Es la inversión del ángulo que tiene la tercera falange, más baja la porción caudal que la punta de la falange, igual acá, igual allá, igual allá. Y eso lo que hace es empeorar las cargas biomecánicas de las cuales ya venimos hablando en las cuartillas y generando diversos problemas ahí. Uno de los más comunes pues son artropatías en esas zonas dorsales de las falanges, porque el caballo está invertida la falange y empiezan a pegar, a golpear todas esas superficies articulares dorsales que tienen un receso articular que permite cierta movilidad pero que no es eterna. Un exceso de grado de mal aplomo o de inversión como esta articular va a empezar a pegar y a superar el límite de la cápsula sinovial y va a generar problemas articulares en una potranca de 40 meses. Es tenaz. O exceso de apoyo, perdón, exceso de palanca y apoyo. Esto que está acá en la mitad de la falange se conoce como core o centro de rotación por sus siglas en inglés, ¿cierto? Center of rotation, que es donde debe ser la rotación, el traslado del peso y la rotación del paso del caballo. Normalmente debe mantenerse una relación 50-50, 50 de apoyo, 50 de palanca, para que sea facilitado el ejercicio. Vuelvo y les digo, vea que eso es una observación pues mía. Hay caballos que uno los pone 50-50 y dejan de tener tanta elevación. Entonces son trotones que se vuelven un poquito más manibajitos. O trochadores que se vuelven muy rápidos y se afinan. ¿Por qué? Porque la mecánica necesita tener un poco más de palanca para que él tenga que esforzarse y levantar más la mano para que la mecánica lo lleve a hacer el ejercicio que tiene que hacer. Pero no podemos llegar a estos límites porque esto ya se vuelve perjudicial para la salud ortopédica del caballo. Por ejemplo, es la receta perfecta para un síndrome podotroclear, un síndrome navicular, muy común también, pues más común en el criollo últimamente. Yo sé que en salto es muy común, sobre todo en las manos, por el impacto que recibe, pero en nuestros caballos está volviéndose muy comunes por el desaplomo severo que llevan estos potros y por el exceso de palanca y apoyo. ¿Listo? Básicamente es una inversión de la posición de la falange, lo que tensa biomecánicamente cuando el peso baja al tendón flexor digital profundo que empuja el navicular contra la superficie articular del P2 y de P3. Entonces daña la superficie articular de P2 y de P3,
pero también lesiona y erosiona la superficie flexora del flexor digital profundo porque está más tenso, más apretado. Síndrome del navicular o podotroclear. Entre otros, pues, desmitis del ligamento impar, del suspensorio del navicular, etc. ¿Vale? Espera, me hidrato. Entonces, ¿para qué sirve todo este tema y comprender? Vamos a hacer como este análisis de por qué se lesiona el caballo criollo, porque nos permite desde las herramientas biomecánicas prevenir o rehabilitar caballos, ¿cierto? ¿Prevenir cómo? Pues porque nos permite llevar a una correcta adaptación física al ejercicio de los potros en proceso. Ojo que adaptación física no es lo mismo que entrenamiento físico, ¿cierto? Listo, que el mercado exige que los potros se tienen que empezar a trabajar desde los 29, 30 meses. Es muy difícil uno nadar contra la corriente y decir no los va a trabajar hasta los 40, porque esa es la exigencia del mercado en la que vivimos. Pero sí se pueden modificar algunos inicios del trabajo para que esos potros que se empiezan a los 29, 30 meses crezcan con el dorso fuerte, empezando a trabajar pie a tierra. Empezamos a los 29, pero empezamos a trabajar fortalecimiento del dorso, estiramientos, ¿cierto? Otro tipo de estrategia de abordar esos caballos que se tienen que trabajar, ¿vale? Fortalecimiento del dorso previene full las lesiones, hermano. El caballo de silla criollo colombiano tiene que tener el dorso fuerte, igual que el caballo de salto, porque tiene mucho impacto biomecánico ahí. Da elasticidad y fortalecimiento a los caballos, y un caballo músculo elástico y fuerte da más estabilidad articular y eso previene lesiones a futuro en los deportistas, ¿cierto? Y nos permite hacer ciertos entrenamientos específicos según los requerimientos que queramos fortalecer en ciertos caballos, en la prevención. En la rehabilitación nos permite hacer diagnósticos más exactos. Miren que el análisis biomecánico nos lleva a pensar por qué se lesiona en tal parte. Hacer tratamientos más específicos porque vamos a entender mucho más las patologías y a llegar puntualmente a lo que pasa. Nos permite hacer tratamientos de rehabilitación como la elongación, estabilidad postural, equilibrio, fortalecimiento, propiocepción, que juegan a favor de la salud del caballo, y reintroducir al ejercicio a los caballos que ya tuvieron lesiones de una manera adecuada para que no se vuelvan a lesionar. ¿Cómo? Lo que tú me preguntabas ahorita, herramientas prácticas. Esta es la más fundamental y la más sencilla de todas, y es respetar la naturalidad del caballo, porque el caballo come del piso. O cuando han visto a un caballo buscando fresas en los árboles. No, el caballo pastorea, el caballo come del piso. Y la herramienta más sencilla para empezar a fortalecer el dorso es pues, una herramienta de rehabilitación pasiva, que es ponerle la comida a nivel del piso para que el caballo baje la cabeza, apriete el abdomen y suba el dorso. Sencilla. Miren la diferencia de dorso en el mismo criadero. Pero este está malo de la espalda, este no. Se va a poner malo de la espalda y lo vamos a poner a comer igual, pero por ahora no. ¿Listo? Otros ejercicios, estiramientos, antes de montarlos. Todos los caballos se deben estirar igual que cualquier deportista. Entonces este es el método, lo que yo hago para estirar el dorso. Llevar la cabeza abajo, relajarlo. Llevar la cabeza abajo, relajarlo para que se suba el dorso y apriete el abdomen y estamos trabajando el core del caballo de manera pasiva. ¿Listo? Porque hay que hacerlo, porque recuerden que hay muchas lesiones en el dorso y en el cuello y en la sacroiliaca del caballo criollo colombiano, bastantes. Lateroflexión muy diferente y logra el mismo objetivo que subirse desde el caballo y con el freno jalarlo para el lado, hasta donde dé. Miren hasta donde llegan esos caballos. Casi que más de lo que hacen con el bocado, ¿cierto? Y es simplemente darle estabilidad a esos elasticidad a esos músculos desde el piso. Estirar los miembros anteriores, que es lo que vamos a hacer ahorita, los músculos específicos, trabajar la lateroflexión y la rotación de la cabeza, el estiramiento de los músculos ventrales del cuello, el estiramiento de los grupos musculares, que sabemos que se lesionan mucho, ¿cierto? Y ahorita los vamos a ver mucho más fácil en el caballo pintado, cuáles son los músculos que trabajan, que es básicamente esto. Esto es lo que vamos a ver ahorita, ¿vale? ¿Qué es lo que trabaja? ¿Cuáles músculos trabajan con los estiramientos? Entonces miren que simplemente llevar la cabeza abajo permite que el dorso suba, que el abdomen que está en verde se apriete, pues se contraiga. Lateroflexionar el cuello desde el piso, antes que todo. Hay un principio en Doma que es que todo lo que uno hace, lo que uno quiere hacer arriba del caballo, tiene que enseñárselo desde el piso.
Entonces, si usted quiere que el caballo le flexione la cabeza, enséñeselo primero desde el piso, que lo va a coger mucho más rápido cuando usted se lo pida desde arriba. ¿Listo? Estirar arriba. Bueno, voy a pasar esto porque ya lo vamos a hacer enseguida. A veces suena muy obvio, pero a veces es la parte más difícil y es enseñarle a un caballo criollo que camine. ¿Cierto? Pero la paciencia es la clave del éxito. La paciencia hacia divinos sabios, eso es totalmente cierto. Y a veces suele ser la parte más difícil de este tema de rehabilitación y de terapias pasivas en caballos criollos, y es enseñarles a caminar. Han dado que saquen un caballo de la pesebrera y por el entrenamiento, por el manejo, por todo lo que trae, salen estallados, no saben caminar. Entonces lo más difícil es enseñarles, pero como todo animal inteligente, y el caballo es muy inteligente, pueden aprender fácilmente. ¿Cómo es la manera más fácil en la que yo he encontrado? Caminar con ellos. Caminar. Se quiere trotar, lo para y camine. Quiere trotar otra vez, párelo y camine. Pare, camine, hasta que lo entienda. El día que lo entendió, lo felicita. Los estímulos positivos son súper buenos para los caballos, lo entienden muy rápido. Listo. Ese es el primer paso y a veces es el más difícil, enseñarlos a que caminen. ¿Por qué? Porque caminar es un ejercicio más activo que el trote y que la trocha. ¿Sí entienden eso? ¿Por qué el ejercicio es más activo que el trote y la trocha? A ver si está el video. Estos también salen torcidos, hombre, qué pereza. Miren, acá vemos dos videos. El de al lado allá está caminando y el del lado de acá está trotando. Miren cómo en el paso, caballo que camina activa no más músculos, activa todos los músculos del cuerpo. Tiene que mover absolutamente todos los músculos del cuerpo para caminar. Por ende es un ejercicio más activo biomecánicamente y fisiológicamente que trotar. Trotar tiene unas características. Y es que básicamente cuando el caballo trota hay un pivote, un rebote que se genera por el tórax y por el abdomen. El tórax sube y baja por el movimiento del caballo. Entonces no es tan activo porque esos músculos no están trabajando, están funcionando por inercia, pero además puede sobrecargar ciertas estructuras como el cuello ventral, lumbosacro y sacroiliaca, zonas comunes de dolor en el caballo. Entonces muchas veces caminar es más beneficioso que trotar. ¿Listo? Estos no se van a ver. Este sí, vea. Es una herramienta de doma clásica que se llama chambón. Básicamente les ayuda, les enseña a que empiecen a caminar más fácilmente con la cabeza abajo. Es un caballo que se estaba rehabilitando y esa es una herramientica muy sencilla de conseguir. Yo creo que la vamos a hacer acá. Si Oscar, si hay de ese lazo y... Señor. Si hay un lacito de esos de 5 metros para hacer un chamboncito ahorita. Okay. Sí, muy bueno. Esto está al revés, bueno, no sé por qué se invierte. No debería pasar. Otros tipos de ejercicios específicos para lo que necesitamos. Ahí está la comparación con los objetivos humanos. ¿Listo? Fortalecimiento activo, entonces bandas de resistencias, unas resistencias en los miembros posteriores que permite que el caballo tenga que hacer más fuerza para desplazarse. Funciona mucho mejor que los retrancos criollos porque esos retrancos son de cuero, no son elásticos. Lo que hacen es limitar el movimiento. Los elásticos lo que permite es generar una resistencia tanto a la extensión como a la flexión de la pata, tanto a llevarlo para adelante como a extender la pata. Entonces va a fortalecer el músculo en diferentes grados de rehabilitación, ya sea desde el piso, como en el primer video, que es muy bacano. El caballo está trabajando el dorso, está trabajando el abdomen, está trabajando los músculos femorales, el anca, está haciendo ejercicio para ser más fuerte. Esto es en la casa de Alejandro, que es la persona que me ayuda con la rehabilitación de los caballos ortopédicos. Montado también lo podemos hacer ya después de que hicimos todo el trabajo desde el piso. ¿Listo? Aducción y abducción, algo que se nos olvida trabajar también en nuestros caballos. Recuerden que del corvejón para abajo hay tendones y huesos, pero los tendones están fuertes si el músculo de donde viene el tendón está fuerte. Entonces hay que trabajar los músculos que dan estabilidad. Entonces la aducción y la abducción en un caballo criollo colombiano haciendo un ejercicio de doma clásica, que es espalda adentro. ¿Listo? El caballo está caminando de lado. ¿Listo? Con una resistencia que le ayuda a fortalecer los músculos aductores de la pierna y los abductores. ¿Se acuerdan cuáles son los músculos aductores y los abductores? Susi. Sara. Nati. Los aductores son el gracilis, pectíneo y sartorio, y los abductores. ¿Cuáles son los abductores?
¿Ah? Bíceps femoral. ¿No? ¿No se acuerdan? Bueno, ahí están. Todos estos músculos laterales de la pierna y mediales de la pierna ayudan a fortalecer los tendones de esta zona del corvejón para abajo, que no tienen músculos sino tendones y que necesitan estabilidad porque se lesionan mucho en el caballo criollo colombiano. Entonces, este tipo de ejercicio es fundamental para que los corvejones de los caballos criollos no se lesionen tan rápido, porque si los músculos están fuertes, los tendones también están fuertes. Son ejercicios de doma clásica. Fastidio. Menos mal es el mismo. Pero esto es un ejercicio de doma clásica, un ejercicio de doma donde se le enseña a destrancar al caballo, ¿vale? Es cambiar un poquito, no es cambiarlo, es meterle un poquito más de lógica a lo que estamos haciendo. ¿Cómo hacen este ejercicio los montadores? Osquita, ¿usted puede ayudar? ¿Cómo le enseñan ustedes a los caballos a que destranquen los posteriores? Pero el piso, como lo decías ahorita. Y segundo, pues uno puede ayudarse con una escuela, pues con unas de contacto. Pues. La mayoría, lo que yo he visto, la mayoría lo hacen desde arriba primero. Entonces empiezas desde arriba, flexionando la cabeza y dándole un poquito de espuela o estimulando para que el caballo haga este movimiento. ¿Qué pasa? Que desde arriba primero hay peso sobre el dorso y segundo, cuando usted flexiona la cabeza, está quitándole peso a las patas porque él va a distribuir su equilibrio o va a llevar su equilibrio hacia las manos porque está girando. Entonces la fuerza que hace para girar en los posteriores no es tanta como si lo hace desde el piso, porque mire que acá lo está haciendo desde el piso con la cabeza recta. Con la cabeza recta y con un estímulo de vara para que él meta los posteriores debajo. Vea, la cabeza está recta, controlada con la rienda. Y lo llevan hacia la reja y ese es un ejercicio que hacen en doma, que es empezar a que se barra cruzando los posteriores. Mire, eso es doma, ¿sí o no? Listo. Y es un ejercicio que le ayuda a fortalecer esa musculatura y que se le puede enseñar y que el caballo va a tener el cerebro activo, va a aprender algo nuevo, va a estar más dispuesto al trabajo. Pónganse en los zapatos de un caballo criollo colombiano que lo sacan, lo ensillan, tan, y para adentro. Y al otro día lo mismo. Casi el mismo ejercicio, repetitivo. Y el cerebro del caballo es muy intuitivo y aprende demasiadas cosas. Por ejemplo, trabajarlos en loma, como rehabilitación y como fortalecimiento para los músculos del caballo. Entonces, el caballo, la loma es lo que para los deportistas son las gradas, fortalecimiento de los músculos glúteos, de los músculos femorales, porque ellos son los que impulsan al caballo, los que los llevan para adelante. ¿Vale? ¿Cómo se puede hacer? Pues se puede hacer o en loma, esa potranquita va a subir una lomita ahí, o en una moto, acá esto en una motico, por una lomita para que el caballo desde el piso, porque el dorso, alguien montado encima va a generar más peso ahí, si el dorso no está fuerte, pues va a ayudar a que se lesione más, ¿no? Desde el piso, una vez a la semana, 2 veces a la semana, salir en la motico con el caballo, por loma, eso también es trabajar un caballo, ¿listo? Otros tipos de entrenamiento que requieren el caballo, fondo, salir a caminar largo. Yo, de los caballos que tengo la dicha de ayudarlos. Diego, ¿qué tal esos trabajos que son, ¿cómo llaman? Sube y baja, es por decir un torno, pero no es plano, sino que... Es bueno. O sea, de lo que tienen subidas y bajadas, ¿o qué? No, pero como un peralte, se volvió baja aquí el otro, la mitad es como un peralte y la otra mitad no. Es bajada, bien, porque está emulando justamente este tipo de ejercicios, que no en todos lados tenemos montañas y no todos los caballos son capaces de subir esas montañas y no todos pueden hacerlo porque se pueden lesionar porque no están fuertes. Entonces esos peraltes ayudan justamente a que el caballo tenga que hacer más fuerza en los posteriores, impulsarse más, vencer la resistencia para ir hacia adelante y eso fortalece grupos musculares específicos. El fondo es sacar al caballo tranquilo, con la cabeza abajo, que camine conmigo 2-3 horas un día a la semana. Eso es trabajar también un caballo. Uy, pero es que 3 horas a la semana, pero usted le quita 1 horita del miércoles, 1 horita del jueves, 1 horita del martes y el miércoles lo trabaja 3 horas. No le está metiendo más trabajo a su cuerpo, está siendo más eficiente con el trabajo que necesita el caballo. ¿Es al paso? ¿Ah? Al paso, claro. ¿Por qué? Porque el paso es un ejercicio más activo que el trote. Con el cuello abajo. Y el cuello abajo trabaja el dorso, trabaja el abdomen, mete los posteriores e impulsa. ¿Listo? El galope, supremamente necesario también, independientemente que sea trochador, trotón, paso fino. El galope es un ejercicio necesario para la agilidad del caballo, para la adaptación fisiológica,
del ejercicio, que eso hay personas que saben mucho más que yo del tema, pero es muy necesario también meterlos en los entrenamientos, ¿listo? Y en la rehabilitación. Las piscinas. Hay que tomarlo con mucha precaución y con pinzas porque esto es algo que está de moda, ¿cierto? Pero justamente lo puse acá porque es que en mi concepto, con el respeto de los que lo hacen y los que les gusta la piscina, para mí nuestros caballos principalmente no son pacientes que deban entrar a nadar a menos que tengan un diagnóstico veterinario. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan en la mecánica del nado del caballo, ¿qué ocurre? ¿Qué pueden interpretar ustedes de esa imagen que está ahí? ¿Qué pasa cuando un caballo nada? Claro, el caballo tiene que sacar la cabeza para respirar y eso flexiona el cuello, hiperextiende el cuello y flexiona el ángulo de las vértebras cervicales con las torácicas y tiene que impulsarse para atrás para tratar de nadar y eso flexiona la articulación sacroiliaca y lumbosacra. Entonces, básicamente lo que hace es ayudarlos a partirse para nadar. Entonces, si son caballos que tienen problemas cervicales o problemas lumbosacros, no deberían ser caballos que deban nadar, porque puede ser perjudicial, contraindicado. Es más, es una de las contraindicaciones que tiene la piscina, problemas cervicales, problemas dorsales y problemas sacroiliacos. Y por la biomecánica que hemos entendido, por lo que les he tratado de explicar, nuestros caballos o tienen lesiones ahí o están predispuestos a sufrirlas, ¿sí o no? Entonces, mucho cuidado con el caballo que se manda a nadar y con las lesiones que tienen. Miren ese cuello donde va, ¿vale? Hay unas bandas como en Dundar, como que le llegan al pecho del caballo. Me encantan, o sea, esas son ideales para nuestro caballo. Son bandas de semi-inmersión o piscinas de semi-inmersión, que lo que hacen es, lo que ustedes están viendo ahí, permitir que el caballo encuentre una resistencia al agua, que genera resistencia pasiva del agua para que el caballo fortalezca los músculos extensores del brazo, los músculos flexores del brazo, los músculos propulsores de las patas, porque hay resistencia al paso y no pone ninguna carga sobre el dorso. Más baratas de hacer, más fáciles de mantener, les gustan más a los caballos. Para mí es una herramienta ideal, ojalá la pudiéramos tener. Y hay otras herramientas de rehabilitación que podemos utilizar, ¿listo? Empecemos con las mantas que están de moda, porque son excelentes, sobre todo esa roja, que es la mía. Son mantas terapéuticas que hacen varias cosas, hacen pulsos electromagnéticos, que está comprobado que en los caballos y en los perros ayuda muchísimo con el proceso inflamatorio de los músculos, con las vértebras, con el retorno de la química celular a la normalidad para que los procesos celulares sean mucho más facilitados. Hace calor. El calor genera vasodilatación, la vasodilatación significa mayor perfusión sanguínea a los músculos y eso significa mayor captación de oxígeno y mayor salida de desechos celulares, ¿listo? Y hace vibración que le da simplemente bienestar al caballo. Pero también hay otras cosas, ¿sí? Las kinesiotaping, las cintas kinesiológicas, está comprobado que ayudan a dar estabilidad a las articulaciones si se utilizan las correctas, las cintas kinesiológicas veterinarias para caballos que tienen mayor agarre, mayor pega y que no se van a despegar con el pelo. ¿Listo? No hay que rasurarlos si se hace de una manera correcta, ¿vale? Pads de estabilidad, súper bacano, esas fotos en Brasil, unos pads para que el caballo en rehabilitación trabaje la propiocepción. Para los que no saben qué es la propiocepción, los que no son veterinarios o no han escuchado el término, es la capacidad del cerebro de entender dónde está el cuerpo. Por ejemplo, si ustedes a un perrito o a un caballo le doblan la pata, él inmediatamente vuelve y la pone normal. O si ustedes se la cruzan, él vuelve y la pone donde debería estar, porque el cerebro sabe que ahí no es, que la posición es acá, ni que la posición es acá, sino que la posición es acá. Y la propiocepción lleva a que el caballo tenga más estabilidad definitivamente en las estructuras, que los ligamentos funcionen de una manera correcta, que se contraigan de una buena manera, que los tendones también se fortalezcan. Entonces la propiocepción es bacanísima. Infrarrojos también ayudan a la vasodilatación, como hace el calor. ¿Cómo se llama? Quiropraxia, muy buena, ayuda muchísimo. Es increíble lo que le ayuda a los caballos, pero con un diagnóstico previo veterinario, de la mano del veterinario. Porque si es un caballo que tiene una artropatía sacroiliaca y se le hace un movimiento en la zona, puede que se cuadre, puede que se lesione más. O si se le mueve el cuello, puede que se cuadre, puede que se lesione más porque tiene una lesión previa. Entonces siempre de la mano de los profesionales trabajando con eso. Vea, este es un sueño para mí. Pistas propioceptivas,
pistas con diferentes materiales, como entrenamiento y como rehabilitación, pistas de caucho, pistas de arena. Es una pista que va cambiando de diferente sustrato para que el caballo se estimule el casco, estimule. La parte más propioceptiva del caballo es la suela, la ranilla. El casco en sí es demasiado propioceptivo y eso hace que el caballo tenga más equilibrio. Si hay más equilibrio, menos propenso a lesionarse, más estabilidad articular. Ejercicios de propiocepción como estos, aprendan a levantar las patas y a saber que tienen que levantar las patas para pasar ciertas varetas que están en el piso. Esos son ejercicios de propiocepción que simplemente ayudan a que el caballo o se rehabilite o mejore sus condiciones deportivas. Un caballo con buena propiocepción, con una buena ubicación de donde pisa estable, pues menos propenso a lesionarse va a ser. Esa es como la idea. Listo, eso era. ¿Les parece alguna pregunta? ¿Alguna duda? Eso era lo que les quería comentar. ¿Bien? ¿Chévere? ¿Más o menos? Muchas gracias. Con mucho gusto. No, hablando de la reunión, hace poco pues vi trabajando un caballo lusitano, entonces justo me estaban reuniendo pues, frente a la visión tradicional de siempre ver criollos. Me parecía muy raro que estuvieran explicando que lo estaban reuniendo. Llega pues esa conformación diferente a la que uno ve el caballo criollo, que si la que se define como la mejor reunión en pista, pues es como mal pecho y demás, ¿cierto? Y lo otro que me llamó mucho la atención de un cliente de caballo corto en milla era que primero lo llevaba al paso en su pista, al paso, pero con el caballo iba con la cabeza pues, literalmente suelta, y después lo llevaba en un trote muy largo, y me pareció, le pregunté que por qué, justo me explicaba lo importante que era ese ejercicio para el fortalecimiento del dorso y demás, para su posterior ejercicio deportivo pues, en rodeo, en la cuerda. Eso se llama una pirámide de entrenamiento. Yo no la recuerdo muy bien porque no lo hago muy a menudo porque en estos caballos es muy difícil. Yo no sé si tú lo has escuchado, que es el ritmo, la reunión, la impulsión. ¿Sí? Es una pirámide que ellos manejan donde van llevando al caballo poco a poco hasta llevarlo a la reunión para la correcta ejecución del trabajo. Muy bacana, es la mejor manera. ¿Ver un caballo criollo como lo está llevando hoy? No, no es impensable. Pero es impensable desde el punto de vista, pero ¿A que no lo vemos? Pero desde lo que hace el montador tradicional, pues Sí, no. si le decís que haga eso, No, exactamente, pero eso es un paradigma para mí. Vea, la doma clásica es como la escuela primaria de los caballos. Si usted le enseña doma clásica a un caballo, el caballo va a hacer el ejercicio que usted quiera después y va a crecer sano. En el dorso donde es, su alto de la boca, con buena impulsión. Y ya usted le enseña lo que quiera, salto, trocha. Pero eso es como la primaria de los caballos, creo yo, la doma clásica. O la doma, pues, una buena doma. Listo. Dudas, preguntas, difícil de entender. Traté de hacerlo lo más masticado para todo el público presente. Ustedes que no son veterinarios, bien. ¿Quedó claro? Esto no lo van a encontrar en ningún libro, o sea, no así aplicado. Esto es un análisis que yo he podido hacer con mi trabajo. Pero la biomecánica sí es una sola para los caballos, listo. Músculos hacen lo que hacen para cada uno. Juan. Juan, de que es impresionante, pues porque uno va a un concurso, va a ver su caballo y entre más la cabeza esté recogida, o sea, perfecto, el caballo, un aplauso, el caballo está recogido. Pero entonces, ¿quién debe cambiar? A ver, te lo ves. Eso es muy complicado. Eso no lo resuelve nadie. Uno cambia, pero ahí lo tiras al concurso. Ahí está el problema, exactamente. Pero es que recuerda que nosotros tenemos que primero cambiar dos cosas con este tipo de espacios, y es que los caballos son deportistas. Eso es lo primero que hay que entender, que nuestros caballos son deportistas y tienen que ser tratados como deportistas. Y lo segundo, que como propietarios, sobre todo los propietarios y criadores, tienen que promover la salud del caballo y educarse en esto. Si tú hablas con un criador de caballos en Estados Unidos, saben esto y más. Son personas que se educan con respecto a... El hecho de
practicar esos ejercicios que nos mostraste, llevarlos como ya es bueno, sí, pero lo que te digo también, eso es un proceso. Sí, eso parte de cada uno. ¿Para qué sirven estos ejercicios que vimos? Preventivos. Si su montador no cree que es así y que no se van a lesionar y que el galochito no es porque puede tener una neuritis en el cuello, hay que empezar a implementar al menos los trabajos de rehabilitación, que los trabajen desde el piso, que los empiecen a cuerdear 2 o 3 veces por semana, que el caballo aprenda a caminar con la cabeza abajo. Diego, la rehabilitación se llama angarilla. No. Eso me parece muy importante para los montadores. Piensen eso, no es normal. Partan desde esa lógica, no es normal que un caballo tenga el cuello duro. Porque el caballo... No todos, obviamente no todos. Yo sé que no todos, pero aparte de la angarilla sí flexionan mucho el cuello desde arriba. Mucha gente se enfoca, uno cuando empieza como a evolucionar un poquitico del caballo, uno empieza a analizar más el caballo. Mucha gente, usted ve, mucha gente que es eso, yo lo veo montando los caballos, son y el caballo lo ve usted para, y el caballo no es capaz de pasar una mano, entonces, porque no le enseña que pase ninguna mano, porque el caballo ya pasa la mano, ya le puede botar por la cabeza. Así es. Entonces es más que todo que también uno también como montador y todo, se vaya también aprendiendo todo eso, pues digamos que cambiando la mentalidad. Eso es, para eso son estos espacios. Sí, claro. Bueno. Es que también, doctor, vea, es que eso también, usted nos puede decir a nosotros como montadores, vea, hagan esto y lo otro, pero muchas veces, si usted no lleva un caballo en el sillar, no lo llevó sudado, llega el mañana porque usted no le hizo nada de caballo. Lo que yo te decía, también es desde el criador, también es desde el dueño. Es falta de educación en muchas cosas. Y usted lo puede sacar natural, lo hay cómodo, pero sabe el otro aquí como un tiro y tu mano, usted no es el otro. Ustedes no ven, digamos que Pequina no ven, digamos que tienen que, digamos que... Bienvenido a una batalla muy difícil de ganar. Uno que tiene que hacer, si usted sale allá a una pista y el caballo no sale bien, no, antes que no hay montador, no tiene montador. Así es, muchos montadores antes que son muy buenos y llevan con naturalidad los potros y los cuidan, son los malos, porque no los llevan aquí apretados y no. La presión del dueño y el montador. ¿Usted mete presión? ¿Qué hace uno como montador? Apretar, exactamente. Así es, estoy totalmente de acuerdo. Por eso hay que generar más estos espacios donde la gente pueda acceder a la educación y cada vez vayamos entendiendo y sacándonos paradigmas de la cabeza que son eso, paradigmas. Tiene que la Diego. La capacitación de que Ya lo presentamos, ya lo intentamos y después les cuento. Listo, vamos al picadero para mostrarle un par de cositas sencillitas de ejercicio y listo. 2 porciones, ¿cierto? Una fibrilar que va para allá y esta que está aquí. El ligamento supraespinoso que va en todo arriba de las vértebras torácicas y el ligamento sacrociático dorsal que se continúa hasta la cola. Esto es el cuello de los posteriores, que le da estabilidad a esta zona, ¿vale? Grupos musculares importantes. Está acá, está aquí, ¿en qué color está esto? Verde. Este es el brachiocefálico, ¿listo? Muy importante porque el brachiocefálico básicamente se encarga cuando se acorta de elevar el hombro. Entonces él se encarga de que la mano pueda ir hacia arriba. Miren cómo se contrae acá, ¿listo? Él es el que se encarga en gran parte de eso y es un músculo que duele mucho. Cualquier otro caballo, incluso a ella le duele un poco. Mire, inténtelo en cualquier criollo. Es un músculo que duele mucho por la mecánica del braceo que explicamos allá. Listo. Tenemos aquí tríceps braquial, muy importante también para la flexión del hombro. Pues les voy a ir explicando los estiramientos de una vez. Entonces el tríceps braquial también duele bastante y es un músculo que ustedes ven que se puede estirar simplemente llevando la mano hacia adelante. Miren cómo se estira el músculo. Listo. Acá al frente está el bíceps braquial y los músculos extensores del brazo. Extensor carporradial, extensor distal lateral y el brachiocefálico, que simplemente al estirarlos aquí, mire cómo él se estira. ¿Ven?
duele. Pero es un ejercicio, este estiramiento estira esos músculos que son fundamentales para la ejecución del el trabajo de las manos, de los caballos. ¿Listo? Hacia Alejito. Este blanco largo acá, ¿cómo se llamará? Latissimus dorsi o larguísimo del dorso. ¿Sí? Esto es un músculo grande que se encarga cuando se contrae de jalar el brazo hacia atrás, es el que ayuda en la impulsión del caballo. ¿Listo? También se estira mucho cuando el caballo sube el dorso. Me vas a patear, por favor, listo. Espero que no te duela. Cuando ella sube el dorso, no sé si alcanzan a ver ahí, es que ella es bien barrigona, pero ¿sí vieron? Él se estira, se contrae, y eso es lo que uno busca cuando trabaja desde el piso, para que cuando el caballo baja la cabeza se estire todo esto y se fortalezca el latísimo del dorso, el larguísimo del dorsal también, ¿vale? Mírenlo. ¿Lo vieron? Listo. ¿Qué otros músculos importantes hay? El mismo que se contrae cuando sube el dorso, que son los músculos abdominales. Ella evidentemente no los trabaja mucho, pero son el recto abdominal y el oblicuo abdominal, que también se contraen para ayudar a subir el dorso. Miren abajo la barriga, tienden a contraerse un poquito. Entonces esos dos son a los que llamamos core, ¿cierto? Que es el abdomen, los dos abdominales y el dorso y los lumbares, los que generan mejor ejecución en las manos. ¿Listo? Este rojo es el músculo más grande que hay en el glúteo, que se llama el glúteo medio, músculo muy importante en la impulsión. Y con este ejercicio ustedes ven que él ahí se estira, ¿sí lo ven? Miren cómo se estira. ¿Ven? Listo. Ese es el ejercicio para estirar ese músculo. Alejo, recibilo del otro lado, por favor. Este otro ejercicio, dale, un poquito para allá. Epa. De abducción, más para el frente, Alejito. Más abajo para el frente. Nos ayuda a estirar también todos los músculos glúteos, porque está llevando la pierna hacia adentro, y a estirar también los músculos laterales de la pierna. Acuérdense que estos músculos laterales de la pierna son los que le dan, y los de laterales y los mediales son los que le van a dar estabilidad al corvejón, porque estos músculos deben estar elásticos y fuertes, ¿vale? Entonces este músculo en amarillo se llama cuádriceps femoral y tensor de la fascia lata. Son dos músculos muy importantes que ayudan en la flexión de la rodilla. Son estos músculos de la pierna nuestra que hacen esto. Esos son estos mismos de acá. Entonces ese estiramiento que les acabo de mostrar, que en el que Alejo me ayuda a estirar los glúteos y los músculos femorales, los músculos laterales de la pierna, los músculos femorales laterales de la pierna. ¿Listo? Y está este otro, que es simplemente llevarlo hacia atrás. Miren cómo se va a estirar el cuádriceps. Alejo. Acá. Ahora aquí. ¿Lo tengo acá? Sí. Ahí. Miren que llevarla hacia atrás, devuélvase un poquito y vuelva a estirar. Venga hacia acá y vuelva a estirarlo. Dele. Mire cómo se estira. ¿Listo? Entonces este ejercicio ayuda a estirar este principal músculo lateral, que es el cuádriceps femoral y el tensor de la fascia lata, muy importantes en la estabilidad de todo el miembro pélvico. ¿Vale? Listo. ¿Cuál nos queda? Ah, hacia adelante, por favor. Levántelo y le lleva hacia adelante. Acá atrás, no sé si alcanzan a ver, acá hay dos músculos pintados, que se llaman el semitendinoso y el semimembranoso. Estos músculos también son muy importantes para llevar la pierna hacia adelante y para impulsarse. ¿Listo? Ese músculo semitendinoso y semimembranoso, miren cómo se estira con este ejercicio, que es otro de los ejercicios sencillos de estiramiento. ¿Vale? Listo, Alejo. Entonces, para recapitular, brachiocefálico, cuando el animal estira la cabeza con una panelita, con una zanahoria, y él va aquí arriba, va arriba y adelante, estira brachiocefálico. ¿Será que no podemos conseguir un pedacito de panela? Sí, claro.
Listo. Los músculos anteriores del brazo, llevándolos hacia atrás, cómo se estira. ¿Listo? Los posteriores del brazo, llevándolo hacia adelante. ¿Listo? Los de la pierna, los posteriores de la pierna, llevándolo hacia adelante. Y los anteriores de la pierna, llevándolos hacia atrás. ¿Vale? Los músculos del dorso y del abdomen, ya que nos traigan la panelita les muestro, y con el ejercicio del chambón que vamos a hacer con Oscar enseguida. Espero que fueron a traer. Miren ahí cómo se sube el dorso. Lo que pasa es que ella es bien panda ya, ¿no? Ya tiene... Y para agarrarla. ¿De acá? Necesitamos, sí, ahí puede ser. Listo. ¿La va a pasar por dónde? Sí, tiene que ser de aquí al frente. Ah, no, el filete estuvo abajo. ¿Hacia abajo? Cierto. Ah, Y ahí puta. que le traigo uno para cuadrar al frente. O con ese mismo, y se lo ponemos de ahí al frente. Sí, Pero yo está ya bien. le traigo, entonces, No, está perfecto. Un ejercicio muy sencillo para que bajen la cabeza y estiren el dorso. Vea. Suéltala un poquito, Sari. Eso. Pero no la dejes ir, pues. Están viendo el dorso, ¿cierto? ¿Están viendo el dorso? Está estirando los músculos del dorso y la barriga. La lateroflexión, entonces se ponen entre ella y la panela que vaya al lado. Y estás lateroflexionando el cuello a los potros. El potro aprende a estirar, mira hasta dónde llega. Mira, ¿será que son flexibles del cuello? Mucho. Ya va. ¿Listo? Esos dos ejercicios ayudan a estirar el dorso, a fortalecer el abdomen y a hacer una lateroflexión del cuello también bien interesante. Veámoslo de este lado. Lo van a ver allá al lado cómo se estiran los músculos. ¿Están viendo? El cuello. ¿Alguien quiere hacerlo? No, pues. Abajo primero. No, pero entre las piernas, entre las manos de ella. O sea, aquí abajo. Suéltela un poquito del lazo. Y hágale allá. Lléguele aquí abajo. Aquí. Eso. Más cerquita usted, más cerquita de ella. Allá, allá, allá. Baje, baje, baje. Eso, baje. Eso. Que la siga, para abajo, para abajo, para abajo. Para abajo. Epa. Ahí está estirando el dorso, fortaleciendo el abdomen, fortaleciendo la línea media. Un ejercicio sencillo que les gusta a ellos y que ayuda a que el dorso de los potros, por ejemplo, sea saludable. Entonces, estas son herramientas de entrenamiento en potros que quieren empezar a entrenar temprano, que podemos meter antes de que le pongan la silla encima y nos ayuda de pronto a rehabilitarlos un poquito y a que no se lesionen tan rápido. Ah, traiga la angarilla. Este va aquí, este de arriba, ¿cierto? Suéltale un poquito el bozal. Está bien. Este abajo, Skitter. Sí. Tenga la cortica, Sara. Pues venga pues. La hoja. Téngalo allá, Sara. Listo. Apriétalo un poquito, listo. 5 metros. Bueno, y esta herramienta que les mostré ahorita
se llama chambón, es muy sencilla de ponerla. Entonces va obviamente aquí. ¿Ya? No, bueno, sí, téngala ahí. Pues hágase del otro lado si quiere. Bueno. Entonces ella va acá en el dorso a la altura de la cruz más baja, de la parte más baja de la cruz, pasa por entre las manos, más o menos a la mitad del húmero, ¿listo? Y pasa del otro lado, no nos va a alcanzar esta, Oscar, está muy cortica. Sí. ¿No hay uno un poquito más largo que este? Pero ahí No, nada, mire. Queda muy Bueno, tenso. entonces, mientras... No hay otra. Sí. Y este, si soltamos Y este. Oscar, y este. Se puede ver. Póngala ahí, no la vaya a dejar huir. No. Ya. Sí, tocó la fácil. No también le la presión por acá y se lo... ¿Sí lo va a botar o qué? No botes y fue puta. Nadie vio. Lazo, ¿qué? No lo filmó, ¿no? No sé si era o no. Ay, puta. Espere a ver si no se lo tenemos que añadir. Listo, entonces este va por el torso, por la mitad. Güey, puta, ¿tampoco va a alcanzar o qué? Listo. Se cruzan, pasan por debajo para que deslice más fácil, ¿sí o qué? Y tampoco alcanzó. Tampoco alcanzó este hueva, esta está muy gorda. Y va amarrada aquí arriba, listo, con los ojos de la fe. Venga, añadámosle ese. Espera. No, yo no lo dañé. Usted no. Está muy cortico, huevón. ¿Qué hacemos pues? Listo. Para métodos prácticos, listo. Digamos que es un solo lazo, pues. Póngalo allá. Eso, ahí, listo. Entonces van cruzados, pasa por debajo del filete, pasa por debajo del filete acá también. Pero ahí no está muy atrás. Nos va a sobrar mucho lazo, bueno, pero no era la idea. Sueltan un poquito, Sara. Eso. Eso. Más o menos esa es la ubicación del chambón. Listo. Se amarra aquí. Ahí está, puestecito. ¿Vale? Esa es la herramienta. O bien el exceso de lazo que hay al otro lado. Y el lazo largo. Aquí en el frente. Entonces el ejercicio de trabajo pie a tierra que ustedes vieron allá en el video es enseñarle al caballo, en este caso a la yegua, a que camine con el chambón y que empiece a bajar la cabeza. ¿Qué es lo que hace esta herramienta? Esta herramienta, cuando el caballo empieza a bajar la cabeza, él empieza a irse hacia atrás un poquito y se tensa. Entonces obliga a que ella, con leves impulsos, con leve presión en el bocado, se mantenga con la boca abajo. Entre más ella baje la cabeza, el más tenso va a estar, pero va a permitir que cuando ella quiera levantar la cabeza, la levante porque no hay nada que la esté restringiendo. Es lo diferente con otras herramientas como esos bajantes que son acá fijos, ¿cierto? O con la, ¿cómo se llama? Con el pesoa, que un pesoa mal utilizado también puede lesionar a un caballo, y es que permite que el caballo, si quiere subir la cabeza, la suba, pero cuando la baja, lo ayude a que la mantenga abajo. Entonces, esta herramienta es la que les recomiendo yo que pueden utilizar. Ellos empiezan a trabajar, empiezan a enseñarles a caminar. Si no saben caminar, pues entonces empiezan a caminar con ella. ¿Usted tiene ya todo el exceso de nudo? Ahí está el nudo. Vamos a ver si camina. Pero, huevón, ¿qué pasó con esto? ¿Qué pasó acá? Bueno. Osquitar, ¿será que qué? ¿Dónde está Oscar? Hola.
Oh, échale usted y lo tornea a ver si le tornea para este lado. Para este lado, no, para el otro lado. Camine, que camine. Eso. ¿Cuál es la función del amarre que le hiciste ahí como ya al paso? No, del que está al lado de allá es que estaba muy largo el lazo. Tiene que ser más cortico. No, es porque el lazo estaba muy largo, para no cortarlo y no dañarlo. Venga, tráigalo por acá. Esto, óbienlo, esto no debería estar acá, listo. Es que está muy largo el lazo, no nos alcanzó, pero voltéelo para acá. Así es como debería, que téngalo ahí. Échalo para atrás. Póngala con ese lado, mirando para allá. Así, ahí. Así es como debería quedar el chambón, Juan. Sino que el lado de allá estaba muy largo el lazo, entonces hicimos ese amarraje hoy, pues, pero... Que cuando, como le dije ahorita, el paso, primero el paso es más activo que el trote. Entonces cuando el caballo camina, activa todos los grupos musculares. Segundo, que el caballo camina y baja la cabeza. Entonces al bajar la cabeza, sube el abdomen, empieza a trabajar la línea dorsal. Y el chambón, a medida que el caballo empieza a caminar y a bajar la cabeza, él empieza a irse hacia atrás y empieza a generar como dos puntos de tensión, uno allá y en la cabeza y acá, que lo ayuda a que él permanezca abajo. ¿Cuál es la diferencia con otros tipos de ayuda como el PSOA, por ejemplo? Que si el caballo quiere subir la cabeza, la puede subir. El PSOA lo restringe un poco más, o los bajantes que utilizan también lo restringe un poco más. ¿Por qué? Porque eso primero genera un círculo vicioso de que el caballo empiece a pelear contra algo que quiere subir la cabeza y lo restringe. Y segundo, si tiene dolores, una herramienta de rehabilitación, si tiene dolor dorsal, si tiene dolor cervical, si tiene dolor sacroiliaco, va a permitir que ella descanse cuando sienta dolor y vuelve y baje cuando quiera. Esas son como las ventajas que tiene esa herramienta que se llama PSOA. ¿Listo? Ya. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Sirve o no? Pero ese ejercicio nada más sirve para fortalecer dorso y músculo del cuello. Sí, y abdomen. Ajá. Y permite... Fortalecer posteriores con una herramienta fuera de la banda de resistencia, no hay otra herramienta para hacer pie a tierra. Pues normalmente biomecánicamente cuando el caballo baja la cabeza y sube el abdomen, se le facilita meter los posteriores debajo e impulsarse. Entonces también está permitiendo que haya más elasticidad y más contracción de los músculos de las patas. Casi que trabaja todo el cuerpo. O sea, lo importante es, realmente esta herramienta sirve para enseñarle al caballo a que vaya con la cabeza abajo. Rapidito, en 4 horas de trabajo el caballo ya 2-3 días el caballo ya lo entendió y empieza a caminar abajo y ya se lo puede quitar. Si el caballo ya empezó a trabajar así. Hay otras herramientas como esas bandas elásticas que vimos que básicamente buscan lo mismo que el PSOA. El PSOA se utiliza mucho para buscar reunión en los caballos de salto y en los caballos de doma. Y es que el caballo se vuelva redondo, meta los posteriores. Las bandas elásticas buscan lo mismo desde otro punto de vista, no desde la boca y desde atrás, sino desde estimular con la banda elástica el abdomen para que él lo suba y una resistencia acá para que él meta los posteriores. Entonces lo reúne desde atrás con la libertad de que él pueda subir y bajar la cabeza cuando quiera, que no lo permite el PSOA. Son herramientas que sirven para lo mismo, bien usadas, pero pues a mí me gusta más esta por gusto pues personal, porque no tengo PSOA. ¿Sí? ¿Preguntas, dudas? ¿Alguien quiere manosear la yegua? Aprovechen, hagan el ejercicio, vean que eso es lo que, hacer el ejercicio es lo que permite que se le grabe a uno en la mente. ¿Listo? Susi, estírela. Estírela. Háganle el ejercicio. Aprovechen que está pintada para que vean cómo se mueven las estructuras. No, en los estiramientos. Hazle los estiramientos. Si quieres, por ejemplo, los de las manos, los de las patas. Eso. Lo llévalo para atrás. Eso. ¿Hasta dónde se hasta donde ella pueda. Es como las personas, no todos llegan a la punta de pies de una, ¿no? La otra es para el frente. Eso, mire, eso. Pero no le estiro del todo. Puedes estirarla del todo, sí, claro, mira.
Ahí estira todo el miembro. Listo. Listo. Los posteriores, ¿quién va a hacerlos? Ah. ¿Quién quiere hacer los miembros? Estirar los posteriores, hágalo. Una preguntita sobre el arpeo. ¿Usted ha estudiado el tema pro? Espérame un segundito, por favor. Ya me preguntas. Más para atrás. Suave, suave, suave. Epa. Listo. Esa es. Y cruzado. Si quiere, levántelo y yo se lo recibo al otro lado. Eso. Y mire cómo se estira la musculatura glútea. Los glúteos. ¿Sí ve? Mira ahí cómo va. Listo. Son ejercicios muy sencillos para estirar. Listo. Fácil. Esta charla queda documentada. Yo creo que sí. ¿Cómo se puede conseguir? Porque es que me gustaría pues como que los muchachos allá no la vieran y... Ya tienes que preguntarle a ellos. De pronto va a quedar yo creo que en la página. Listo. Ya. Muchísimas Listo, gracias. muchachos. Señores, señoras, muchas gracias por el tiempo.